nombre es Miranda Jacqueline Rodríguez Vallejo y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de nuestra unidad de aprendizaje, etimologías latinas y griegas. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la evolución fonética del latín y es un tema muy interesante, muy agradable, ya que vamos a conocer la estructura de las palabras, vamos a aprender los diferentes significados de la evolución de las palabras del latín, vamos a conocer la fonética, las palabras que han cambiado ya sea alguna letra, que se ha eliminado alguna letra o su evolución en sí. Y para comenzar vamos a entrar a la plataforma Padlet, vamos a realizar una lluvia de ideas en la cual vamos a escribir qué es lo que conocemos, qué es lo que esperamos de este tema, de esta unidad de aprendizaje y para ver si también cumple con las expectativas de los estudiantes. Las lenguas romances provienen de la evolución del latín vulgar. El léxico del origen latino de las lenguas romances se conforma por dos vías, principalmente las palabras patrimoniales y los cultismos, que vamos a ver a continuación. Las palabras patrimoniales son aquellas que derivan directamente del latín, y estas han experimentado cambios fonéticos derivados del origen de cada lengua. Por ejemplo, tenemos la palabra oculum. Esta palabra en su evolución se transforma a lo que es ojo. Si nos damos cuenta, existe un gran cambio, una gran evolución en esta palabra. No tiene una semejanza, sino todo lo contrario, tiene la estructura diferente y a continuación vamos a ver lo que son los cultismos. Los cultismos son aquellos términos que por no existir dentro de las lenguas romances se toman o se forman dentro del origen del latín clásico, por lo que están muy poco evolucionadas y existe gran semejanza entre estas palabras. Por ejemplo, nuevamente vamos a tomar la palabra oculum, que esta evoluciona a lo que es la palabra oculista. Si nos damos cuenta, existe una gran semejanza entre lo que es el origen del latín clásico y la evolución que existe en esta misma palabra. Existe una gran semejanza, por lo tanto, esta es una palabra que pertenece a los cultismos. Antes de continuar con el tema, vamos a realizar un cuadro comparativo dentro de la plataforma Canva. Vamos a comparar palabras que son patrimoniales y palabras que son cultismos. Y asimismo vamos a ver cuál es la diferencia dentro de estas dos palabras y luego las vamos a analizar. Lo siguiente que vamos a realizar es un cuadro comparativo, en el cual vamos a dividir nuestra hoja en tres partes iguales y vamos a utilizar un cuadro para palabras en latín, un cuadro para cultismos y otro cuadro para palabras patrimoniales. Y lo siguiente que vamos a realizar es escribir 10 palabras que sean latín, clásico y posteriormente vamos a escribir la evolución. Por ejemplo, como primer palabra vamos a escribir bovem. La siguiente, laboraré. Calidum. Lacriman. Causam. Lupum.
column, operam, hospitem, ovum. Y a continuación se va a realizar la evolución de la palabra. Por ejemplo, bovem sería bovino. Y en palabra patrimonial pasaría a lo que es buey. Y así es lo que vamos a realizar con cada una de las palabras para al final obtener la comparación de cada una de ellas. Vamos a proseguir con el tema. Los semicultismos son palabras que no han completado su evolución y estas se han visto interrumpidas por influjos cultos. Un ejemplo de este tipo de palabras es seculum, al convertirse a lo que es la palabra siglo. Si se hubiera convertido su evolución, sería la palabra sejo. Pero como es totalmente diferente la evolución de la palabra seculum, pues este es semicultismo, ya que, como lo mencioné, se interrumpe su evolución y pues no tiene mucha semejanza entre ella. Listo. Los dobletes son un mismo término que ha derivado de una palabra patrimonial y un cultismo, y el ejemplo de este tipo de palabras viene siendo pleno. Esta tiene dos significados que puede ser pleno o lleno. Pleno sería un cultismo y lleno sería una palabra patrimonial, ya que si nos damos cuenta dentro de la palabra patrimonial no existe una semejanza y surge todo lo contrario dentro de los cultismos. Hay una semejanza dentro del origen latino a la evolución que se tiene con la palabra pleno. Para continuar con nuestro tema, vamos a visualizar el siguiente video en el cual se describirán más específicos los conceptos que acabamos de ver en esta teoría. En este vídeo vamos a hablar del léxico del castellano, de una parte del léxico. Léxico es lo mismo que decir vocabulario, o sea, el conjunto de palabras que forman la lengua castellana. La mayoría de las palabras que forman la lengua castellana provienen del latín. También hay palabras que vienen de otras lenguas y que se incorporaron al castellano en diferentes periodos históricos, pero ahora no es el vídeo para hablar del tema porque se nos alargaría un montón. Nos vamos a centrar en las palabras que están en el castellano, que vienen del latín, y vamos a explicar sus diferencias según el grado de evolución que han sufrido desde el latín hasta ahora, es decir, según cuánto han cambiado su forma de cómo era su forma en latín a cómo es su forma ahora en castellano. El resumen de lo que voy a explicar en este vídeo es el siguiente. Las palabras que han cambiado mucho desde el latín hasta ahora se llaman palabras patrimoniales. Las que han cambiado muy poco se llaman cultismos. Las que han cambiado un poco, pero un poco más que los cultismos, pero no tanto como las palabras patrimoniales, se llaman semicultismos. Y después tenemos los latinismos, que son palabras o expresiones que no han cambiado absolutamente nada, que siguen exactamente igual que en latín. Y tenemos los dobletes. Los dobletes se producen cuando tenemos una palabra en latín y de esa palabra salieron una palabra patrimonial que cambió mucho y un cultismo que no cambió prácticamente nada. Vamos a hablar de las palabras patrimoniales. Las palabras patrimoniales conforman el 70-80% de nuestro vocabulario, del vocabulario del castellano. Son las que han cambiado mucho desde el latín hasta ahora, porque están en el vocabulario de la gente, se utilizan desde el principio del castellano, desde el momento en el que el latín se empezó a convertir en castellano. Esta transformación se produjo entre los siglos VIII y X. Podemos empezar a hablar de que ya existe el castellano oral alrededor del siglo X y no tenemos muestras escritas hasta el siglo XI.
¿Qué ejemplos tenemos de palabras patrimoniales? Pues, por ejemplo, del latín insulam, a día de hoy decimos isla, de filium decimos hijo, de aurum decimos oro y de plenum tenemos a día de hoy la palabra lleno. En cuanto a los cultismos, su historia es distinta de la de las palabras patrimoniales. Los cultismos entraron en el castellano cuando el castellano ya estaba totalmente formado, en los siglos XV, XVI y XVII, más o menos en esa época, que coincide con el final de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Y Renacimiento y Barroco son los siglos de oro de la literatura española. ¿Por qué entraron bastantes palabras en latín en esa época? Porque muchos de los autores cultos decidieron que necesitaban palabras en latín para expresar ciertas cosas para las que ellos no tenían palabra en castellano. Otro motivo también era para hacer un alarde de ingenio, es decir, un poco como para mandar el mensaje de mira qué inteligente soy, mira qué culto soy, que me conozco todas estas palabras en latín. Por eso, muchas palabras entraron en esos siglos y como entraron más tarde, no les dio tiempo de evolucionar tanto como a las palabras patrimoniales. Por eso, a día de hoy, los cultismos no han cambiado mucho. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues por ejemplo, de Optimus, a día de hoy decimos óptimo, de proximitas decimos proximidad, toxicus decimos tóxico y una muy sencilla que no se nos va a olvidar es examen. De examen decimos examen, una palabra que mucha gente preferiría que no existiera. Lo que les pasa a los semicultismos, que son, digamos, palabras que han evolucionado un poco más que los cultismos, pero no tanto como las palabras patrimoniales, es que estaban ahí desde el principio de los tiempos, estaban ahí desde que el latín se empezó a transformar en castellano. El problema es que son palabras que pertenecen a ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la Iglesia, donde conocían el latín y donde tenían como una especie de interés en seguir utilizando el latín y utilizando las palabras de forma lo más parecida al latín posible. Entonces, estas palabras tenían que haber evolucionado, pero por pertenecer a diferentes ámbitos cultos, se frenó su evolución. Por ejemplo, está la palabra saeculum, que a día de hoy decimos siglo, pero si hubiese evolucionado todo lo que tenía que haber evolucionado, a día de hoy teníamos que decir sejo, el sejo 16 y el sejo 17. Otro ejemplo es la palabra fructus, que a día de hoy decimos fruto, pero si hubiese evolucionado todo lo que tenía que evolucionar, tendríamos que decir frucho. El frucho del naranjo es la naranja. No sé qué tal os suena. Supongo que fatal, como a mí. Después está el caso de los dobletes, que recuerdo que los dobletes se producen cuando de una palabra en latín obtenemos una palabra patrimonial y un cultismo. Por ejemplo, de la palabra latina auriculam salió una palabra patrimonial que es oreja y un cultismo que es auricula. También de la palabra latina clavem derivó en la palabra patrimonial llave y el cultismo clave. O por poner un tercer ejemplo, de la palabra latina fastidium tenemos la palabra patrimonial hastío y el cultismo fastidio. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, pues porque la palabra latina fue evolucionando desde el principio del castellano. Por ejemplo, auriculam fue cambiando, se transformó hasta llegar a la versión de oreja, pero después, en los siglos de oro, algún autor volvió al latín para recuperar la versión de auriculam para utilizarla con otro significado. De hecho, oreja, todos sabemos lo que es una oreja, y aurícula es una de las partes del corazón, que de hecho tiene este nombre porque alguien decidió pues, que se parecía un poco a una oreja. Y por último tenemos los latinismos, que son palabras que utilizamos con la misma forma, exactamente igual a como eran en latín. Pueden ser palabras
o pueden ser conjuntos de palabras. Por ejemplo, a posteriori, que significa después de. Tenemos también curriculum vitae, no hace falta que explique lo que es, ultimátum, referéndum, statu quo, déficit, superávit, etcétera, etcétera. Hay varias palabras. Muchos se escriben exactamente igual que como se escribían en latín, pero otros los hemos adaptado a la ortografía en castellano porque si no tendrían una ortografía un poco extraña, la verdad. A continuación, vamos a elaborar un listado de palabras en la plataforma Canva, en la cual vamos a enlistar palabras que pertenezcan a patrimoniales, a cultismos, semicultismos y dobletes. A partir de esto, vamos a elaborar la evidencia de aprendizaje, que será un glosario en Canva igualmente. Y esto va a ser de utilidad porque a partir de estas palabras, nosotros vamos a sacar las definiciones para agregarlas al glosario. Para continuar con el tema, vamos a realizar algunos ejemplos de evoluciones de palabras. A continuación vamos a realizar un listado de palabras en las cuales vamos a incluir palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. Vamos a iniciar con este ejercicio. Como primer palabra, dentro de las patrimoniales, vamos a incluir ovum. Esta se convierte a lo que es huevo. La siguiente palabra será dominum. Y esta se convierte a dueño. La siguiente, patrem. Y evoluciona a padre. Después, ostem. Y esta se convierte en hueste. Por último, vitam. Y esta evoluciona a vida. Y estos son nuestras palabras patrimoniales de nuestra lista. Entre los cultismos vamos a agregar las mismas. Ovum, que se convierte a óvulo. Y después dominum, que se convierte en dominar. Patrem se convierte en paternal. Ostem se convierte en hostil. Y por último tenemos la palabra vitam. Esta se convierte en vitalidad. Y hasta aquí terminan nuestros ejemplos de cultismos. Vamos a continuar con palabras semicultistas. Por ejemplo, tenemos la palabra cereos. Y esta se convierte en cirio. La siguiente
es la palabra crux, que se convierte en cruz. Defenderé evoluciona a defender. Infirmus evoluciona a enfermo. Como siguiente palabra tenemos Dominicus y esta se convierte a domingo. Y hasta aquí tenemos nuestro ejemplo de semicultismos. Como último tenemos los dobletes y vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Esta palabra es augurio y se convierte a lo que es augurio. En siguiente instancia tenemos la palabra cálidos, que esta puede ser caldo y cálido. En siguiente lugar tenemos computare y esta cambia a lo que es contar y computar. A continuación tenemos la palabra causa y esta cambia a cosa y a causa. Y por último tenemos la palabra frígidos y esta palabra evoluciona a lo que es frío y frígido. Y así es como queda nuestra lista de palabras. Y esto lo vamos a utilizar para nuestra evidencia de aprendizaje, como ya lo había mencionado antes. Así que vamos a continuar con el tema. Como siguiente tema vamos a hablar sobre la pérdida de la letra M al final de la palabra. Y un ejemplo de esto es la palabra historia. Si nos damos cuenta, la palabra historia termina con la letra M al final. Y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar la letra M para que se convierta en historia. Y ahora vamos a ver diferentes palabras a las cuales se le hace esta eliminación. Por ejemplo, tenemos la palabra Irán y esta se va a convertir a ira. Se sigue haciendo esta eliminación de la letra M. Como siguiente palabra tenemos fábrica y se hace la eliminación y quedaría como fábrica. Después tenemos diatriba y se hace la eliminación y se convierte en diatriba. Tenemos gloria y se convierte a gloria. Disciplina y se convierte a disciplina. Victoria y se convierte a victoria. Materia y se hace la evolución a materia, ya que se está eliminando la letra M en estos ejemplos. Es muy fácil, es muy práctico hacer esta evolución, pero poco a poco se puede ir dificultando, pero sigue siendo muy sencillo ya que empiezas a comprender el tema. El ejercicio que se va a realizar es acerca de la pérdida de la letra M latina en el final de la palabra.
El ejemplo que estamos viendo en la pantalla es historia. Esta palabra tiene una terminación con la letra M, pero en su evolución cambia a historia. Y es lo que vamos a hacer con el resto de las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra clave y aquí la vamos a cambiar a clave. La siguiente palabra es disciplina, por lo tanto, vamos a escribir disciplina. También estamos viendo en la pantalla la palabra victoria y esta pasa a victoria. Podemos observar que está la palabra materia, por lo tanto, esta palabra evoluciona a materia. Y por último, vemos la palabra fortuna. Esta palabra evoluciona como fortuna. Ahora vamos a hablar del apócope. Esto es la letra E final se elimina. Y un ejemplo de esto viene siendo la palabra rivalen, que se va a eliminar lo que es la letra E y la letra M. Ya como lo vimos anteriormente, la letra M se elimina. Y en este caso, como en el apócope se va a eliminar lo que es la letra E, queda la palabra rival. Como siguiente palabra tenemos amorem. Esta palabra sucede lo mismo que la palabra rivalen. Se elimina la letra E y la letra M y se convierte en la palabra amor. Después tenemos la palabra vilen. En este caso, la palabra sucede lo mismo. Se elimina la letra E y la letra M y queda vil. Como siguiente opción tenemos la palabra tutore. Sucede lo mismo, se va a eliminar la letra E y la letra M y se queda tutor. Una palabra que puede ser diferente es la palabra errare. En este caso solamente se va a eliminar lo que es la E y queda errar. Como pudimos observar en el tema, la E final latona latina en ciertos contextos ha desaparecido y podemos ver el ejemplo que aparece en la pantalla, la palabra rivalem. Esta evoluciona a lo que es la palabra rival. Y lo que se hace en este ejercicio es que eliminamos lo que es la letra E final y la M también se elimina. Por lo tanto, esta palabra ya evoluciona y se convierte en lo que es rival. Y es lo mismo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios. La primera palabra es exclamare. Por lo tanto, esta palabra va a aparecer como exclamar. Aparece como exclamar porque estamos eliminando la E final. Si tuviéramos alguna otra letra como la M al final, en el caso de rivale, pues eliminarían las dos letras. Pero aquí solamente estamos manejando la E al final y solamente se eliminará esta letra. La siguiente palabra es augurem. Por lo tanto, aquí sí se eliminan las dos últimas letras, la E y la letra M. Y esta palabra se convierte en augur. El siguiente ejemplo que estamos manejando es la palabra vigorem. Por lo tanto, esta palabra se convierte en vigor, porque estamos aplicando lo mismo que en las anteriores palabras. Por último, tenemos la palabra tribunalem, y esta palabra se convierte en tribunal. Como podemos ver, estos ejercicios son fáciles de realizar y con constante práctica se aprende mejor. Como siguiente ejercicio tenemos
la letra U, pasa a ser lo que es la letra O. Y en este caso tenemos la palabra cruento y se va a eliminar lo que es la letra M y la letra U se cambia por la letra O y queda cruento. En la siguiente opción tenemos la palabra ánimo, que se elimina la letra M y la U se convierte en O y queda ánimo. En siguiente opción tenemos solum. En este caso sucede lo mismo que anteriormente. La palabra solum se convierte en solo porque estamos eliminando lo que es la M y la U se convierte en letra O. Y así es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Si nosotros tenemos alguna U que al final queda como sola, pues solamente se hace el cambio a la letra O. Y si tenemos una M, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, pues se va a eliminar. El siguiente ejercicio que se va a realizar es acerca de la U final latina pasa a la letra O. Y el ejemplo que vemos aquí en la pantalla es la palabra cruentum. Y esta palabra evoluciona como cruento. Y en el primer ejercicio que se va a realizar es acerca de la palabra muro. Esta palabra aparece como muro. Evolucionó ya que la letra U, la última U, pasa a lo que es la letra O y la letra M se elimina. Por lo tanto, la siguiente palabra, que es exitum, evoluciona como éxito. Odium pasa como odio. Estamos cambiando la letra U por la letra O y la M se omite. La palabra futurum evoluciona como futuro. Publicum evoluciona como público. Y por último tenemos la palabra gremium y esta palabra pasa como gremio. Y así es como quedaría este ejercicio. La S inicial latina seguida de otra consonante desarrolla una vocal protética. Y en este caso lo que sucede es que si nosotros tenemos la palabra estudio, no solamente se elimina lo que es la letra M, ni tampoco se cambia solamente lo que es la letra O, sino que se agrega una vocal que viene siendo la letra E y se convierte en estudio. Porque estamos agregando la vocal, estamos cambiando la letra U por la letra O y la M se elimina. Como otro ejemplo tenemos la palabra estadio. Sucede lo mismo, se va a agregar lo que es la letra E, se cambia la letra U por la letra O y se elimina la letra M y queda estadio. El siguiente ejercicio a realizar es acerca de la S inicial latina seguida de una consonante. Desarrolla una vocal protética. En el caso de la palabra estudio, esta palabra evoluciona como estudio, ya que se agregó lo que es la letra E al inicio, la letra U se convierte en letra O y la letra M se omite. En el caso de la palabra specialem,
esta palabra se convierte en especial, ya que esta palabra desarrolla una vocal. Se elimina lo que es la letra E y la letra M. Por otro lado tenemos la palabra estatum, y esta palabra se convierte en estatuto, porque estamos agregando la letra E al inicio, la letra U se convierte en letra O y la letra M se omite. La palabra esperare se convierte en esperar. La palabra studium se convierte en estudio. La palabra scribam evoluciona a lo que es escriba, ya que se elimina la letra M. Y así es como queda este ejercicio. Es igual de sencillo. A lo mejor se puede complicar porque ya es agregar letras, ya no es agregar y eliminar letras. Y al principio solamente eliminábamos, pero es igual de sencillo con la práctica. El diptongo AE pasó a ser lo que es la letra E. En esta parte tenemos la palabra aedificio. Entonces lo que se hace es que se hace el cambio en las letras AE por la letra E, y al final la letra U se convierte en letra O y la M se elimina, por lo tanto se convierte en edificio. Por otro lado tenemos la palabra praepare. En esta parte vamos a hacer el cambio también en las letras AE solamente por la letra E, y vamos a eliminar lo que es la letra E al final, por lo tanto se convierte en preparar. También tenemos la palabra taedium. En esta parte vamos a cambiar la letra AE por la letra E, y al final también se vuelve a convertir lo que es la letra U, se convierte en O, y la letra M se elimina, por lo tanto se convierte en tedio. Por otro lado tenemos el diptongo AE pasó a ser la letra E. La palabra aedificio evoluciona a lo que es edificio. Por lo tanto, al inicio vemos que tenemos el diptongo AE y esta se convierte solamente en la letra E. Al final, la letra U se cambia por lo que es la letra O y la letra M se omite. Praemium. Esta palabra vemos que el diptongo AE aparece dentro de la palabra, ya no es al inicio ni al final, pero de igual manera se realiza el cambio y se presenta de esta forma. La palabra sería premio, ya que el diptongo AE pasó a ser la letra E, la letra U pasa a ser la letra O y la letra M se omite. Por otro lado, tenemos la palabra praesidium, y esta palabra sería de esta forma. La palabra queda como presidio. La palabra aestivalem pasa de esta forma. Aestival. Praesentem se presenta como presente. Taeniam evoluciona a lo que es tenía.
Finalmente tenemos la palabra aeternum, que sería eterno. Y así es como terminamos este ejercicio. Las siguientes grafías griegas evolucionaron. Por ejemplo, tenemos la palabra lira, que se escribe con Y, pero evoluciona a lira, que se escribe con I latina. Después tenemos la palabra spiram. En esta parte, la palabra spiram se convierte en la palabra esfera. Si nos damos cuenta, evolucionó y cambió, lo que significa que agregamos la letra E al inicio. También la letra H se cambia por lo que es la letra F y la letra M final se elimina y se convierte en la palabra esfera. También tenemos la palabra teatro. En esta parte eliminamos lo que es la letra H y la U se cambia por lo que es la O y la letra M se elimina y tenemos la palabra teatro. Por otro lado tenemos la palabra chartam. En esta parte se elimina lo que es la letra H y la letra M y se convierte a carta. Y esto es muy sencillo, con el paso del tiempo, ya que vamos practicando, que vamos haciendo distintos ejemplos, pues se vuelve más fácil, más sencillo y más simple para que nosotros podamos elaborar estos ejercicios. Y para finalizar con nuestros ejercicios, vemos las siguientes grafías griegas evolucionaron. Un ejemplo de esto es la palabra liram, como ya habíamos visto anteriormente. Esta palabra se escribía en el latín original como liram, pero al momento de que evoluciona se convierte en lira, ya que cambia lo que es la letra Y por letra I latina y la M se elimina. Por otro lado, tenemos la palabra chartam. Esta palabra se convierte en carta y estamos eliminando la letra H y la letra M. También tenemos la palabra mysterium y esta palabra se escribe de esta forma: misterio. La palabra piramidem se escribe pirámide. Y así es como concluimos esos ejercicios. Para continuar con el tema, vamos a prestar atención al siguiente video para que quede más clara la información que hemos estado analizando en el transcurso de esta clase. Vamos a empezar con la regla número 1. Aquí encontramos una apócope o pérdida de la M latina en posición final de palabra. Aquí tenemos el ejemplo en latín, historiam. En castellano evoluciona a historia. Entonces, aquí vamos a ver cómo esta M final desaparece quedando en historia. Entonces, a esto lo llamamos apócope de la última letra. También tenemos el apócope de la E final átona latina. En ciertos contextos ha desaparecido. Ejemplo, en el latín tenemos la palabra rivalem, en castellano rival. Entonces podemos observar aquí el apócope de E y el apócope de M final. Regla número 3. Aquí encontramos la inflexión o abertura de U final átona que evoluciona a O. El ejemplo, aquí está animum en latín y tenemos ánimo en castellano. Entonces encontramos una inflexión de U a O y un apócope de M final. Regla número 4. La S inicial latina seguida de otras consonantes desarrolló una vocal E protética. ¿Qué es prótesis? Bueno, la prótesis lo vemos aquí. Studium, que en latín pues no llevaba esta E. Entonces,
Al agregar esta E, entonces decimos que estamos colocando un sonido protético ahí. Entonces lo que sufre esta palabra es una prótesis de E al inicio de palabra, una inflexión de U a O, un apócope de M final. Regla número 5. Aquí encontramos una monoctongación o también podemos llamarla simplificación. Entonces el diptongo AE pasó a E en castellano. Entonces aquí tenemos el ejemplo. La palabra aedificium en latín vemos aquí la diptongación. Entonces pasó a ser una monoctongación en castellano y podemos ver cómo se eliminó este sonido y bueno, se eliminó este diptongo y quedó únicamente la E. También vemos que tiene un apócope de M aquí al final, una inflexión de U a O y bueno, la monoctongación que ya les había mencionado. En la regla número 6 encontramos las grafías griegas que evolucionaron. El grupo U, en latín, la Y evolucionó a I. Aquí tenemos el ejemplo liram, en castellano lira. El grupo F, en latín, la PH evoluciona a F. Aquí tenemos spiram, en castellano esfera. Aquí el grupo Q, en latín, la TH evoluciona a T. Teatrum, en castellano evoluciona a teatro. El grupo C, en latín, la CHE evoluciona a C o a Q. Aquí tenemos el ejemplo charta. En castellano evoluciona a carta. Para finalizar con este tema, vamos a realizar una actividad en EducaPlay. Consiste en una relación de columnas a partir de conceptos que vimos durante todo este tema, y esto va a servir para que podamos elaborar el PIA, que sería el producto integrador de aprendizaje, para este fin de semestre. Para esta actividad les voy a pedir que entren a EducaPlay y posteriormente vamos a ingresar el código que va a aparecer en la cajita de descripción. Ya que lo ingresamos, vamos a dar clic en el botón Comenzar y nos aparece dos columnas. Por lo tanto, vamos a realizar una relación de columnas. Vemos que en esta parte nos aparecen diferentes definiciones y por este lado nos aparecen conceptos que vamos a relacionar con su definición. Por ejemplo, en la primera definición que nos aparece son aquellas que derivan directamente del latín y han experimentado todos los cambios fonéticos propios de cada lengua romance, cambiando en general profundamente de forma respecto de origen latino. Y esta puede ser la palabra patrimonial. Y vemos que está correcto. La siguiente definición: de un mismo término latino han derivado una palabra patrimonial y un cultismo. ¿Cuál será? Vamos a ver más abajo y aquí está. Tenemos que son los dobletes. La U final a tona latina pasa a lo que es O. Y vamos a buscar y es la palabra muro. Las lenguas romances provienen de la evolución del latín vulgar. Hay también algunas palabras que no han completado su evolución, sino que se han visto interrumpidas, en general, por influjos cultos. ¿Cuál será esta palabra? Y vamos a ver más abajo, son los semicultismos.
Son aquellos términos que por no existir en las lenguas romances ya formadas, se toman o se forman directamente del latín clásico, por lo que están muy poco evolucionadas y mantienen una gran semejanza con la palabra latín original. Y esta puede ser los cultismos. Muy bien. La siguiente definición, la S inicial latina seguida de otra consonante desarrolló una vocal E protética. Vamos a ver cuál puede ser. Y tenemos que vamos a darle hacia arriba, estudio. Vamos a ver si es correcto. Muy bien. El diptongo AE pasó a E. Por lo tanto, tenemos que es. Vamos a ver. Edificio. Pérdida de la letra M latina en final de la palabra. Vamos a ver cuál puede ser. Y yo considero que puede ser historia. Porque anteriormente se escribía historia. Apócope, la E final atona latina en ciertos contextos ha desaparecido. Por lo tanto, es rival. Y podemos ver que tenemos un 100. Y aquí, en esta parte, nos aparece si está correcto o incorrecto. En dado caso de que nos equivoquemos en alguno de estos conceptos con su definición, tenemos un segundo intento para poder realizarlo. Y bueno, pues ahora sí ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Gracias por su atención y recuerden realizar las evidencias de aprendizaje. Gracias.